Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de este podcast, ¿no? A través de todas las plataformas de Spotify, Apple, YouTube, de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera, junto al Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos, también de la UFRO, un trabajo que hemos estado realizando también en el marco, ¿no?, de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Y en este capítulo tenemos nuevamente un invitado y también alguien que por supuesto ya es parte de la realización de estos trabajos, de estas piezas audiovisuales hoy día, ¿no? Nicole Drullí, quien es coordinadora también del centro. ¿Cómo estás, Nicole? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y también Carlos Oliva, de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la Araucanía. Hechas las presentaciones, gracias por estar aquí hoy. Nos pueden escuchar, como bien les decía, a través de todas estas plataformas a cualquier hora del día. Y yo creo que siempre es importante, como lo hemos dicho en los capítulos anteriores, reflexionar, analizar. Y como bien dice el nombre, ¿no? Construir a través de la memoria y la historia, ¿no?, de nuestro país. Carlos, bueno, agradecerte también hoy día estar con nosotros, pero contanos un poco también de tu historia, ¿no? ¿Por qué te vinculas a la agrupación? Yo tengo muy claro, ¿no?, que tu historia está vinculada a tu hermano Miguel, Víctor, que estudiaba en la Universidad Católica de Temuco, en ese momento la Pontificia, y que es detenido dentro de la misma universidad. Sí, buenos días. Sí, lo primero agradecer la invitación, estar acá hoy día me parece muy relevante, sobre todo en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Eh, eh, Aprovechando el tiempo, que yo soy muy bueno para alargar los tiempos cuando converso. Esa es la idea, que conversemos aquí. Sí, mi historia tiene que ver con eso, fundamentalmente con el asesinato de mi hermano, pero viene de antes. Los dos militábamos, él era mayor que mí 2 años, tenía una militancia de mayor trayectoria ya en el movimiento izquierda revolucionaria. Él estudiaba tercer año de pedagogía en castellano en esos tiempos en la Pontificia Universidad Católica de Temuco. Yo estudiaba en la Universidad Técnica del Estado. Y después del golpe, bueno, perdimos los dos las carreras, nos echaron de la universidad. Estuvimos presos juntos también. También estuvimos con mi papá preso, yo estuve preso con mi papá después. Mi hermano estuvo preso más de una vez y al final tuvo que irse del país porque, yo siempre lo digo, pero cuando lo digo aparece como que es demasiado increíble lo que uno dice que está inventando. Porque las autoridades de la época de la Pontificia Universidad Católica de Temuco, la última vez que mi hermano fue detenido por la policía de investigación, en ese tiempo que era Servicio de Investigaciones, llegó una petición al regimiento Tucapel, porque lo llevaron allá después, que era un sujeto indeseable que había que eliminarlo. Eso lo pedía la autoridad de la Pontificia Universidad Católica de Temuco. Y en base a eso, fundamentalmente, mi papá lo logró sacar esa tarde con gente conocida dentro del regimiento, a través de un familiar que conocía a un oficial adentro, y el recado fue muy sencillo, pero a la vez fue demoledor. Le contaron esto que yo contaba recién y que había que él, la segunda vez que sucediera esto, él no podía garantizar nada, porque no iba a estar o no iba a poder, y que él recomendaba que se fuera del país. Entonces, el MIR no se exiliaba, no se iba del país, el MIR combatía, y la verdad que mi mamá terminó de convencerlo, fundamentalmente con las lágrimas, con el llanto, para que salvara su vida. Él tenía 22 años cuando se fue de Chile a fines de octubre del 73 y fue asesinado en Bahía Blanca, Argentina. Él estaba en segundo año de pedagogía en filosofía y letras en la Universidad Nacional del Sur, una universidad pública en Bahía Blanca. Fue asesinado el 2 de julio de 1975 por una patota se le dice en Argentina, de civiles que componía la Alianza Anticomunista Argentina, que era la tristemente famosa Triple A, que fue el secuestrado del centro de Bahía Blanca 2 de la tarde, y apareció su cuerpo en las afueras de Bahía a las 5 de la tarde con
casi 40 impactos en el cuerpo. Para quienes a lo mejor no vivimos esa época, ¿no? Tú estás contando que él se va exiliado a Argentina y allá digamos, la fuerza policial, ¿no? Argentina lo asesina. Es decir, él estaba fichado, si lo queremos decir de alguna manera, ¿no? E incluso fue traspasando la cordillera. Así es, así fue. Sí, así fue. Volviendo un poquito a la pregunta anterior para enlazarla con lo que me haces ahora, es por eso que yo participo en la agrupación de familiares. Yo después me tuve que ir, yo me iba de Chile, al final me quedé en Iquique, desarrollé mi campo, mi trabajo laboral en Iquique, estudié en Iquique después en la Universidad Arturo Prat en la noche, y volví a Temuco en el 2001, pero en Iquique también yo participé en los tiempos de dictadura, volví a estar preso un par de noches por ahí. Participé en la agrupación de familiares de allá de Iquique y también en una agrupación cultural que existía allá, donde se hacía resistencia a la dictadura. Hablo básicamente de la década del 80. Organizamos la primera protesta en Iquique en el año 83, cuando la organizaba el Comando Nacional de Trabajadores en Santiago a nivel nacional. Estaba Rodolfo Seguel, Manuel Busto, Ernor Flores, por los que me acuerdo. Y yo volví a Temuco en el 2001 y apenas llegué, mi papá me dijo: acompáñame, tenemos reunión de la agrupación. Y él después dijo: ya, ahora sigues tú, yo me voy, o voy a ir menos. Yo me integré básicamente, pero yo me integro a la agrupación de familiares en Temuco por una razón muy simple. Primero, por un objetivo político. O sea, nosotros, nuestra familia, mi hermano, mi papá y yo, éramos hombres políticos y somos hombres políticos. Por lo tanto, aquí no es tan solo desde la nostalgia y desde la pérdida, también desde ahí, pero básicamente a mí me mueve una acción política. Es decir, aquí fue el Estado que violó los derechos humanos de todos y todos nosotros. Mi hermano fue asesinado en Argentina, pero yo lo comprobé después, lo ratifiqué con las investigaciones que hice y cuando he ido a Bahía Blanca. Por eso es que yo participo en la agrupación y por eso sigo participando hasta hoy día, porque yo creo que no queremos una sociedad donde estos hechos vuelvan a suceder en ninguna parte de Chile ni del mundo, donde por ideas políticas o por acciones políticas, yo cuando estuve preso nunca me acusaron de nada, no me llevaron a ningún tribunal, perdí la carrera. O sea, fue como dicen los antropólogos, los sociólogos, fue una L en mi vida, me cambió el sentido de vida para siempre. Solo por tener una posición, por querer crear una sociedad distinta a la que teníamos y a la que tenemos, ¿cierto? Entonces, desde esa mirada es que nosotros participamos en la agrupación y hacemos acciones de ahí, porque ¿quién es nuestro referente al otro lado? Es el Estado. Y eso ya es una acción política. A lo mejor no es una acción política militante de un partido en particular, pero sí es una acción política en el sentido que estamos impetrando al Estado de Chile que cumpla sus compromisos internacionales, que haga verdad, que haga justicia en Chile, que eduque y forme en memoria, cosa que no ha hecho nuestra sociedad, porque si no, no tendríamos la sociedad y el sujeto social que tenemos hoy día en Chile. Bueno, y ahí vamos a profundizar un poquito más en la conversación, pero Nicole, tú también eres parte de Memoria Viva, ¿no? Hoy día, no hoy día, ¿no? Desde hace mucho rato también tú con la historia cruzada también de lo que estaba contando Carlos, que tiene que ver con esta búsqueda, o también desde no solo de lo emocional, decía, ¿no? Porque hay una convicción política que es importante no olvidar y perseverar en la justicia. Cuéntanos un poco también de este proyecto de Memoria Viva, que también de alguna manera tiene ese fin. Sí, bueno, yo soy retornada, se puede decir. Volví del exilio, me fui el 76 y volví el 2005, 2006, creo. Y durante diferentes países en que viví, nosotros junto a mi familia fuimos parte de la agrupación y siempre de movimientos de resistencia a la dictadura. Yo, al igual que Carlos, cuando le explica, soy una persona política, fui militante muchísimos años hasta que el partido donde estaba se desmoronó. Y estando yo siempre trabajé el tema de los registros de la represión cuando estuve, y de los registros también de la información pública sobre la represión. Lo hice a un nivel bastante primario cuando estuve en Argelia, luego estando en Cuba trabajé mucho en análisis de la represión
Y finalmente cuando llegué a Inglaterra, rearmé la agrupación porque la agrupación se había desarmado, y seguí trabajando en esto, que era una necesidad que yo tenía de acumular información, sistematizarla, etcétera. Esto lo hice antes de estudiar bibliotecología y archivista, que es lo que soy. Entonces, pero ya yo entendía que la información tenía que estar preparada de una forma que pudiera ser utilizada. Ahora, durante ese tiempo, yo me integré muy rápidamente a cuando empezó a utilizarse el Internet. Y durante ese tiempo empecé yo a tratar aprendí a publicar en el Internet y empecé a publicar cosas sobre Jacqueline, sobre las detenidas desaparecidas mujeres, luego integré a los hombres. Y en ese proceso, Pinochet fue gozando de los títulos que nunca los perdió durante la Concertación, que fue de expresidente de la República y senador designado y excomandante el jefe. Él fue de vacaciones a Inglaterra y ahí afortunadamente se enfrentó con la realidad fuera de Chile, donde había todo un movimiento justamente y que consideraba que era un criminal, etcétera. Y ahí todas las personas que estábamos activas en Londres en diferentes instancias empezamos a trabajar juntos. Y necesitamos mucha información con respecto a las víctimas, porque nosotros el día siguiente, estando él en la clínica, durante la noche yo empecé con el material que tenía a hacer pancartas para poder llevar algo con los rostros de las víctimas, y eso fue una tarea que nunca terminó. Entonces yo tenía un montón de registros documentales, etcétera, que me permitían, ya tenía mis listas, etcétera, en ese momento antes de las comisiones. Solo con las comisiones no había mucha información, excepto la información que teníamos anterior nosotros, y después las comisiones RETIC, y nosotros empezamos a trabajar con eso y empezamos a ocupar todo lo que era el cúmulo de información sobre las víctimas, sobre la represión, sobre sus crímenes, sobre los criminales, como parte de la difusión hacia la sociedad británica con respecto a la necesidad de que Pinochet fuera juzgado. Durante ese proceso también yo cambié mi sitio web, que tenía muy pequeño, y creamos Memoria Viva. Esto fue 99-2000. Y trabajamos en forma colectiva con los compañeros con quien estábamos trabajando para poblar Memoria Viva. En ese momento salieron a la luz otros sitios web que tenían información de víctimas y que se crearon en el momento, en la coyuntura que existía de Pinochet, pero que no duraron más de 1 o 2 años. Todavía se mantiene activo, de hecho www.memoriaviva.com es el sitio que hace mención Nicole, pero ya que tú lo mencionas, bien interesante lo que comentas. Claro, justo te tocó estar en Londres, ¿no?, cuando Pinochet es detenido en esta clínica en primera instancia. ¿Cómo fueron esos día a día? ¿Cómo fue esto de organizarse, como decías tú, hacer las pancartas, ir afuera? Me imagino, había mucho resguardo, me recuerdo también, y mucho interés mediático, ¿no?, de lo que estaba pasando ahí en la London Clinic. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue vivir el día a día de estas manifestaciones públicas allá? Bueno, para nosotros y encontrarse también con otros familiares. Para nosotros fue un regalo. Fue un regalo que sucediera ahí, digamos. Y las personas en el fondo las personas que habían sido parte de organizaciones políticas, estaban con más herramientas para poder liderar esta situación, y sobre todo los miembros de partidos políticos que, si bien no existían, como era el MIR, estaban en una situación crítica con respecto a la Concertación, porque los militantes del Partido Socialista y de los otros partidos de la Concertación, igual el Partido Comunista, que estaba en una situación particular con la Concertación, estaban de alguna manera un poquitito más atados de mano. Pero fue un momento extraordinario. Yo ese día, al día siguiente, fui a trabajar a renunciar. Yo renuncié a mi trabajo para preocuparme de esto, pero no me aceptaron la renuncia y me dieron bastante libertad, y yo seguí trabajando, como otras personas que trabajábamos a tiempo completo y sin embargo, no dormimos, no.
fue muy importante porque nosotros nos dimos cuenta en ese instante el hito histórico que estábamos viviendo. O sea, no tuvimos que hacer un análisis 20 años después. Y nos dimos cuenta que el único rol que realmente tenía el exilio activo, que le llamamos, era que esto estuviera permanentemente en los medios de comunicación y que esto se supiera siempre, frente a la figura de Pinochet, estuviera siempre el punto de vista de las víctimas, de sus familiares, de los exiliados, y estuviera siempre cambiándole la imagen a este viejito, que es lo que pasa hoy en día con los criminales que están en Punta de Apeuco, contrastar la imagen de este viejito que se fue a operar con los crímenes que había cometido y el hecho que estaban en total impunidad. Nosotros, uno de nuestros enemigos para hacer esto fueron los gobiernos de la Concertación, porque ellos hicieron todo el esfuerzo necesario para salvarlo. Pero afortunadamente nosotros, como ya habíamos creado los exiliados lazos con el país que vivíamos, tuvimos mucho acceso a los medios de comunicación nosotros nos comprometimos y lo hicimos todos los días un evento noticioso. Entonces hacíamos cosas que fueran gráficas porque las cámaras querían tomar algo gráfico, hacíamos performance en el fondo, porque queríamos y fue en los análisis de las personas que participaron ahí, los organismos internacionales, el grupo de abogados, etcétera, ellos siempre dijeron que Pinochet había estado preso, que fue el único tiempo que estuvo preso en su vida, 503 días, solo por el exilio activo en Inglaterra y en Europa, que nos vino a apoyar. En el fondo, la presión que ustedes como agrupaciones ejercieron a nivel internacional también, digamos, ¿no? Y como bien decías tú, en ese momento, utilizando de aliados, digamos, de alguna forma, a los medios internacionales que estaban haciendo cobertura ahí. Y ahí, Carlos, bueno, la idea es que si tú quieres también poner un tema o conversar, hacerle una pregunta a Nicole, por favor. Quiero decir dos cosas. Dale, por favor. Una, que yo suscribo plenamente lo que dice la mirada que plantea Nicole. Yo creo que aquí siempre se ha intentado instalar una especie de empate, en el cual te presenta la versión A y la versión B, pero en este caso, en el tema de violaciones de derechos humanos, una dictadura que tuvo el tal nivel de represión, que de alguna manera es un ícono mundial de la represión, que como fue la dictadura entre el 73 y el 90 en nuestro país. Es decir, no puede implantarse una perspectiva de tratar la noticia como un empate, versión A, versión B. Eso me gustaría, si tengo un tiempito más adelante, Súper buen tema, porque también lo quiero tocar. Referirme a eso. Sí. Y lo otro que quiero decir, que Nicole es muy modesta. Ella no está haciendo mención al rol protagónico que tuvo en el piquete de Londres durante los 500 y tantos días que estuvo Pinochet en Londres. Hay una película ficcionada, hecha allá, que retrata el trabajo de Nicole Drugui en esos 500 y tantos días en Londres. Esas dos cosas quería mencionar respecto a esto. Ahí, bueno, Nicole, hay un reconocimiento también por parte de Carlos, y que en el fondo yo creo que muchas de las agrupaciones a nivel nacional, no solamente en la región, reconocen lo que tú también simbolizas en la búsqueda de la justicia y también de la verdad y la reparación de alguna manera. Y lo que tú manifestabas, Carlos, me parece importante en relación a cuál es la responsabilidad o cómo hoy día se está hablando ya que estamos haciendo memoria, ya que estamos haciendo de alguna manera análisis de estos 50 años, tú hablabas de esta suerte de empate, ¿no? Como que de alguna manera se quiere plantar este mensaje o esta discusión a nivel de los medios, a nivel también de la discusión a lo mejor en la mesa, ¿no? Familiar. Y nos lleva a una palabra que hemos estado hablando también, que tiene que ver con el famoso negacionismo, ¿no? Cuando de alguna manera se trata de decir, oye, pero que aquí el gobierno o en las actividades de los 50 años no se quiere mostrar, por ejemplo, cómo llegamos a este golpe, ¿no? ¿Qué pasó anteriormente? O en el fondo tratar como de poner a las víctimas hoy día ya casi como en este papel de victimario. No sé si ustedes tienen la misma sensación, y por el otro lado del mal uso del concepto del negacionismo. Porque el negacionismo también es manipular es la manipulación de los hechos históricos, como lo que pasa, creo que el ejemplo mejor es el tema del Holocausto, ¿no? Entonces, aquí no hay, creo que incluso el concepto se está mal utilizando. No sé qué opinan ustedes.
Sí, disculpa, Nicole. Yo la verdad que tengo de hace mucho tiempo, bastante tiempo, una pésima opinión o una mala opinión de la labor de los medios en general y de los periodistas en particular. Yo entiendo la situación, no vengo de otro planeta, asumo la realidad, los periodistas estudian y tienen que trabajar. Pero yo creo que están renunciando prácticamente a todo su compromiso ético. Están desempeñando su labor profesional desde el punto de vista solo del mercado. Es decir, les interesa que le paguen el sueldo y no les interesa que ellos tienen una responsabilidad que va mucho más allá que cualquier otro trabajo. Lo digo porque mi hija también es periodista. Por lo tanto, conozco algo de la situación y de lo que se les enseña en las universidades. Pero resulta que después, cuando salen a la realidad, los periodistas quedan entregados, algunos mansamente, a lo que el medio o la línea editorial del medio que les dio trabajo tienen que hacer. Voy a poner un ejemplo. Tengo varios ejemplos. Hace 15 días atrás, en la región, la mesa interministerial de conmemoración de los 50 años, donde hay varias secretarías ministeriales acá funcionando, en esa, nos invitaron al lanzamiento de su cronograma de actividades, desde la institucionalidad. Nosotros les facilitamos un montón de material para que ambientaran el lugar donde iban a hacer la situación, y resulta que cuando parte el punto de prensa, nosotros yo era público, un periodista de acá de la región le empieza a preguntar al delegado presidencial solo materias exclusivas a seguridad, a la realidad regional. Yo entiendo que es un tema, entiendo que es importante, pero aquí quienes habían convocado, ahí donde yo puedo equivocarme, quienes habían convocado eran la mesa interministerial para lanzar el cronograma de los 50 años del golpe. Y resulta que se habló de otro tema, hubieron 4 o 5 preguntas reiteradas sobre lo mismo. El delegado presidencial no enderezó hacia el objetivo que se había buscado allí, y yo en un momento dado me vi superado y encaré al periodista. ¿Cierto? Porque ya es demasiado. Es demasiado esta política de someter en los temas de derechos humanos, de violación a derechos humanos. Por ejemplo, lo que sucedió en la dictadura, someterlo solo al mercado, someterlo solo a la polémica, someterlo solo a reaccionar. Carlos, ¿qué dices tú de la reacción? Yo tengo que dar una reacción respecto a alguna barbaridad que dijo otro. Finalmente es simplificar. Es simplificarlo, es vaciarlo de contenido y someterlo solo al negocio o a la industria. Sí, pero yo nunca ocupo el término negacionismo, no lo voy a ocupar, porque yo encuentro que es una falsa polémica lo que está pasando en Chile. A eso voy. O sea, el negacionismo existe cuando el Estado se ha hecho cargo de una verdad oficial. Como en Alemania, como en Francia, hay una verdad oficial. La verdad oficial es que fueron invadidos por el ejército de la Wehrmacht, que estaba siendo controlado obviamente por el partido nazi, que tenía un propósito étnico, etcétera. Ya llegaron, se hicieron, asesinaron, echaron a la gente, llevaron a personas a campo de concentración, etcétera, etcétera. Esos estados, eso es lo que se enseña en los colegios, esa es la verdad. Entonces, si alguien sale diciendo, bueno, en realidad no, se hicieron muchos avances cuando estuvo Alemania dominando, digamos, y se hizo esto, alguien, oye, pero mira, sí, pero esto no existe en Chile, porque en Chile la dictadura militar nunca fue derrotada. Lo que pasó en Chile, y a la gente le carga esto, pero es la verdad, es que Pinochet entregó el poder. Cuando la dictadura no era más viable porque ya no tenía el apoyo internacional, porque a Estados Unidos ya no le convenía, porque a la riqueza chilena... Había dejado de ser funcional para el gobierno de Estados Unidos. Y cuando la riqueza chilena, la oligarquía chilena, ya no le convenía a la dictadura porque le estaba quitando mercados, porque... Entonces, ya, ok, suficiente. Entonces, incluso la oligarquía puso presión en los militares
Los militares ya se habían acostumbrado al poder y ya habían hecho relaciones ya se habían casado con las clases dominantes en Chile, ya habían establecido. Bueno, y los dueños de Chile dijeron, no, ya no nos sirve. Entonces pusieron presión y entre los civiles, con gran poder, y el Estado Mayor, digamos, de las Fuerzas Armadas, negociaron con la concertación, lo que sería la concertación, y vieron cómo iban a entregar el poder sin perder cara, que no se viera tan mal. Entonces, ¿y qué cosas no podían pasar? ¿Y qué cosas no podían pasar? Tenían que mantenerle el estatus de expresidente a Pinochet, tenía que seguir siendo comandante en jefe, tenía que seguir siendo designado, no se tenía que tocar esto, las empresas del Estado que se habían regalado no se podían devolver. Esa lista no la conocemos, los chilenos no la conocemos porque fueron muchas reuniones secretas, no se conocen eso. Sin embargo, nosotros podemos saber qué es lo que había en ese papel porque sabemos lo que sucedió. Exacto. Y lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, en un proceso de ese tipo, donde incluso las comisiones de verdad se negociaron, para que en las comisiones de verdad en la RETI, en la comisión hubiera gente derecha, se negoció que a los militares que habían muerto gracias a la pura ineficiencia de balas perdidas de los militares saliendo a la calle que nunca habían combatido a nadie, no podían ser violaciones de derechos humanos porque eso hubiera sido demasiado burdo. Entonces crearon una categoría que se llamaba violencia política, que es todo y nada y que no existe no existe, digamos, en los estatus judiciales internacionales de derechos humanos. Entonces, y ahí pusieron todo. Y ahí pusieron militares a los cuales se les había hecho quizás un atentado y que por lo tanto eran crímenes comunes. Se pusieron como víctimas de violaciones de derechos humanos, junto con la niñita con su hermanito que estaba jugando en una plaza y habían llegado los carabineros a reprimir una población y los habían baleado, en el fondo, no específicamente a ellos, sino que se habían puesto a disparar. Y eso sí era una violación de derechos humanos, porque ellos sí son agentes del Estado. Entonces, y juntaron todo. Y Chile, contento porque tenía la concertación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después cuando unos senadores decentes, como Asensio, Jocelyn Holt y creo que Palma, a los pocos meses hacen una acusación constitucional contra Pinochet, que está sentado en el Senado, toda la concertación no vota a favor. Entonces, no hablemos de negacionismo, o sea, pucha, veamos la historia. No hay negacionismo porque desgraciadamente no hay una historia sobre lo que sucedía en Chile, porque el Estado nunca lo ha hecho, porque los que están gobernando hoy en día en los puestos claves del gobierno del Frente Amplio, en los puestos claves, son de la concertación y ellos son parte de y estamos en esa maraña, ¿me entiendes? Entonces yo no me dejo. El negacionismo para mí es algo que no está ni aquí ni allá. A mí no, o sea, ¿qué le va a pedir uno a una persona que con la ignorancia o quizás por maldad o con lo que sea, viene a decir, bueno, los crímenes que se cometían durante el tiempo de la OP, cuando el Estado nunca se ha hecho cargo que los crímenes horribles que se cometieron en la dictadura, cuando llega la concertación al poder, nunca pone en juicio al dictador, nunca pone en juicio a Contreras, nunca. Tuvo que venir un caso en Estados Unidos para que el ex jefe Ladina fuera llegar a la justicia. Entonces, eso, no quiero ser negativa, pero esa es la realidad que vivimos. Carlos, un poco recordando algunas conversaciones, pero también algo que tú mencionabas con respecto también a los medios de comunicación. También en estas últimas semanas ha salido mucho el tema como del perdón, ¿no? Hay una columna de Christian Barnken que fue parte, digamos, de este movimiento de los amarillos, ¿no? La verdad es que no me acuerdo si finalmente pudieron convocarse como partido político, creo que no. Pero que en su columna él habla en el fondo como, el mensaje es como dejar el duelo en el pasado y seguir en el futuro, ¿no? No voy a entrar en detalle de lo que tú contaste antes de abrir los micrófonos, pero me comentabas de una situación puntual que te habían invitado a un acto, ¿no?, formal, una persona vinculada también, ¿no?, a la búsqueda, o que en el fondo su familiar había sido ejecutado,
y no he encontrado, pero que le parecía muy importante, ¿no?, que las agrupaciones se sentaran en la misma fila, por ejemplo, con altos mandos del ejército y de carabineros. Y hay gente que a lo mejor piensa así, hay gente que dice en el fondo, hay que avanzar, hay que mirar el futuro, no hay que mirar el pasado. Bueno, mi percepción personal es que es muy difícil, creo yo, primero pedirle a alguien que no ha vivido todo lo que ustedes han pasado, y muchas familias, muchos familiares, amigos, ¿no? De alguien que está aún incluso sin saber dónde está. Y por el otro lado, que esas mismas instituciones no han aportado a la verdad, ¿no? Me gustaría poner ese tema y, Nicole, si quieres empezar tú. Sí, bueno, es que yo creo que es la falacia que se hace como estándar y que llega a un punto que ya se repite y nadie se preocupa realmente de pensarlo. O sea, yo siempre digo, lo que pasa es que en Chile, por ejemplo, los crímenes y las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen un estatus mucho menor que las víctimas de los crímenes comunes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una situación que ha sucedido en que una persona va en un auto borracho y se sube a la vereda y mata a una madre y un hijo, que es horroroso. Se levanta toda la opinión pública y dice eso es inaceptable, esa persona se tiene que encontrar, tiene que estar en la cárcel hasta que se muera, porque el crimen es horrible, es absolutamente horrible. Y sería completamente inaceptable que un periodista le preguntara al papá de esa niñita o al niñito, al esposo, y le dijera, pero usted no está dispuesto usted aceptaría que le pidieran perdón, porque se considera que los crímenes y las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen menos estatus, valen menos como personas de este territorio. Entonces, tenemos que aceptar cosas que son inaceptables para cualquier ser humano. O sea, se entran a la casa a robar, armados, hieren a alguien, eso es inaceptable. Es inaceptable. Nadie estaría diciendo, pero ¿cómo no puedes perdonar a la persona? ¿Pero cómo? O esa persona tenía, no sé, 55 años, en 10 años se puede ir a su casa porque es viejito. Nadie se le ocurriría decir eso, porque sería absolutamente inmoral, incluso antiestético. Pero sin embargo, hasta el día de hoy nos preguntan eso. Y hay cosas terribles porque se hablan de, pero es tiempo de perdonar. Pero resulta que en la vida real, cuando uno sale a la vida real, la gente no perdona. La gente acepta el perdón que se le ofrecen. O sea, si uno piensa que alguien ha hecho un error contigo, tú no vas a decir te perdono si la persona tú ni siquiera sabes si se está arrepintiendo de lo que hice. Tú esperas que la persona que hizo algo contra ti, si es que la persona tiene una cierta ética, si es que es una persona proclive a hacer eso, te dice, ¿sabes qué? Me siento mal, eso no debiera haberlo hecho, te pido disculpas, te ofrezco mis disculpas. Y tú puedes o no aceptarla. Pero no hay ningún caso de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, de sobrevivientes de prisión y tortura, exilio forzado, relegación interna, exonerado, que haya venido la otra parte y haya dicho, es horrible lo que contribuí a hacer, pido perdón. ¿Ok? Porque en el fondo, y aquí nos vuelve un poquito a la falsa, digamos, el falso precepto de negacionismo, está absolutamente estudiado que lo que reduce la ocurrencia de los crímenes, porque en este momento está esa idea de las garantías de no repetición, que suena terriblemente lindo, y la gente entonces hace cosas de memoria para las garantías de no repetición. No hay ningún efecto en la memoria con respecto a las garantías de repetición. No existe. No ha sido comprobado en ningún lugar que en un país donde hayan suficientes monumentos no vuelva de nuevo a cometerse violaciones de derechos humanos. Con las violaciones de derechos humanos pasa lo mismo que pasa con los crímenes comunes. Si tú quieres que haya menos robos en las casas o asaltos en las casas, ¿tienes que subir las penas? No, se ha demostrado que no tiene mucho efecto.
tienes que asegurarte que las personas que lo hicieron son identificadas, son llevadas a la justicia, son juzgadas y tienen una pena proporcional de acuerdo a, ¿no es cierto?, a la normativa jurídica que tenemos. Ese es el único elemento que puede bajar el nivel de crímenes. Nosotros decimos que las violaciones de derechos humanos, las únicas garantías de no repetición que tienen chance de ser efectivas es justamente el ejercicio pleno de la justicia, que como decía Carlos en otra cosa, ya no hubo. Ya no hubo porque la mayoría de los criminales están muertos, la mayoría de los testigos están muertos, los familiares, muchos de ellos están muertos, es muy difícil constituirse con las pruebas ahora. Entonces, esa justicia ya no hubo, pero la que todavía puede hacerse, que es en una parte, no en la totalidad, digamos, de los casos, tampoco está siendo hecha, porque la justicia se está haciendo, como bien lo dijo la concertación, en la medida de lo posible, y lo posible es muy poco, porque lo posible es un marco jurídico, es un marco político. Entonces, nos encontramos realmente con esa situación en que estamos todos repitiendo lo mismo, pero es un lenguaje vacío. Por eso yo no hablo de eso, yo no digo garantía, yo digo los 50 años, toda la verdad, toda la justicia. Es lo único que nos puede ayudar un poco a lo que nosotros necesitamos. Y ahí yo me engancho con lo que tuvo en un momento, Carlos, en tu discurso, en una actividad que se hizo hace algunos días en una universidad acá, ¿no? Que para ti también tiene una importancia en lo emocional también, ¿no? Este vínculo con tu hermano, con Víctor, ¿no? Que fue estudiante en ese momento en la Universidad, la Pontificia, Universidad Católica, que hoy día es la Universidad Católica de Temuco, ¿no? Y que tú decías, ya no hubo justicia. Porque tú mencionabas, claro, lo mismo que dice Nicole, ya muchos a lo mejor de los asesinos están muertos, los familiares que buscan o que buscaron justicia durante décadas ya no están, esas madres, hermanas, qué sé yo, abuelas, ya no están, y además hay instituciones, ¿no?, que todavía de alguna manera no se hacen responsables. ¿Qué pasa ahí también? Porque en el fondo, de repente, muchas veces hablamos, y sobre todo en el marco de la conmemoración, de símbolos, ¿no? De símbolos, de memoriales, ¿no? De cosas físicas. Pero finalmente, ¿dónde está el reconocimiento real? Más allá de un símbolo, de una cosa, de un elemento. No sé si comparten conmigo que no es suficiente. O a lo mejor estoy equivocada, no sé. No, nosotros como familiares organizados a través de todas las agrupaciones que funcionamos en el país, que a propósito de eso nosotros tenemos una coordinación nacional de agrupaciones que funciona. De hecho, hace 15 días atrás estuvimos en La Serena 3 días reunidos. Perdón, ¿cuántos integrantes son en total a nivel nacional? ¿De agrupaciones? Sí, más o menos. Agrupaciones deben ser que participan en la coordinación nacional, que son las más activas, alrededor de una veintena, desde Iquique hasta Osorno. Son las que... Pero hay otras agrupaciones más chiquitas en Puerto Montt que no participa, Aysén lo mismo, Punta Arenas también. Pero esas no se incorporan porque son muy chiquitas, la distancia, etcétera, etcétera. Pero yendo al tema, yo me acordaba de lo que decía Nicole. Una de las veces que nos allanaron la casa a nosotros, carabineros, robaron. Un delito, aparte que nos llevaron presos a mi papá y a mí, ¿cierto? Pero ellos también cometen, y esos delitos eran habituales cuando entraban a una casa. Se llevaron relojes, nosotros nunca hemos sido de lujo ni nada, primero porque no teníamos los recursos, segundo porque nuestra concepción de vida no es esa. Se llevaron cosas que ellos estimaron que eran de valor y se las llevaron. Pero eso un poco graficaba lo que pasa en ese tiempo, es decir, aquí había total impunidad para hacer lo que quisieran. Uno hacia ellos no valía nada. A mí me lo dijeron más de una vez. No me salí ni por curado. O sea, me podían matar. Y yo les pedía, más de una vez les grité que me mataran cuando me estaban torturando. No lo hicieron. Afortunadamente para mí, porque yo, no sé si lo dije ese día en la Católica también, hay una frase, debe ser los años ya, que uno está más viejito, se empieza a recordar de las situaciones y empieza a repetir o acordarse de cosas que de alguna manera le han marcado la vida y uno no se da cuenta. Cuando estábamos en una de las veces con mi hermano presos, estábamos en Maquehue, y nos llevaban porque estaba lleno Maquehue,
nos llevaban a dormir a un lote grande, o a los más jóvenes, no sé cómo los seleccionaban ahí, a dormir a la segunda comisaría. En la segunda comisaría nos soltaban las manos y nos sacaban las vendas. En un calabozo chiquitito de 3 metros, 4 metros, que está diseñado para 6 presos, habíamos 40. Y los compañeros que llegaban en peores condiciones, torturados, entre todos nos sacábamos la ropita que teníamos, el chaleco, la chaquetita, le hacíamos una camita y nos apretábamos todos para que pudieran ellos que descansar un poquito. Y más de alguien, me acuerdo que esa es la frase que se me viene el último tiempo a la cabeza. Yo la escuché ahí. Alguien dijo, no sé quién, de los compañeros, que muchos no los conocíamos, decían, los que sobrevivan tienen que contar. Y aquí estamos. Por eso decía, afortunadamente, yo sobreviví. Por lo tanto, esa es una de las labores que nosotros hacemos de agrupaciones, de contar. Pero no contamos solamente para que nos digan, pobrecitos, lo que les pasó. No. Nosotros pedimos, como decía Sola Sierra, toda la verdad, toda la justicia. Nada más ni nada menos. Porque evidentemente la única manera que podemos aportar a salir de este horror que vivió toda la sociedad, que para nosotros fue más fuerte porque yo lo vi directamente y también asesinado a mi hermano, pero la única manera de salir de esto de una manera propositiva, intentando construir, es mirar esta realidad de frente. No le tengamos miedo, si esto pasó, no porque miremos para el lado, no pasó. Y si uno no la enfrenta, nunca vamos a ser capaces de emerger de allí con una mejor sociedad. Tenemos que aprender de esto. Y nosotros queremos que se aprenda desde el ordenamiento, la normativa, como nos hemos constituido como sociedad, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de justicia, desde el punto de vista ético. O sea, aquí tiene que funcionar la justicia. No lo hizo oportunamente. Es cierto, ya no fue la justicia completa por lo que explicaba Nicole recién. Pero eso no es obstáculo para que nosotros sigamos perseverando en eso. Porque tenemos que buscar todo lo que sea posible en este rato, que evidentemente no es el todo, no es el 100%. Pero nosotros no nos cejamos, porque podríamos quedar nosotros en la casa, llorando, frustrados, con traumas, que probablemente los tenemos, con traumas, y derrotados y masticando la amargura para toda la vida, como un poco le pasó a mi mamá. ¿Ya? Pero otros elegimos otro camino, el camino de salir, de emerger y pararnos con dignidad. La dignidad de que no estamos inventando nada. Que lo sucedido en Chile fue una injusticia de la mayor dimensión que existe en la sociedad. ¿Cómo es posible que hoy día todavía en Chile tengamos más de 1000 personas que no sepamos dónde están? ¿Cómo una democracia que se precie de tal? Esto siempre lo digo, creo que lo dije también ese día en la Católica, que se precie de tal. Califiquémosla de digna, decente, no sé, como uno quiera. ¿Cómo puede estar cimentada en esa tragedia, en ese horror? Esta sociedad está parada, y en esta democracia que se dice, para mí es una pseudo-democracia, es una pantomima de democracia. Está parada entre otras cosas, entre esa realidad. Porque es irredarguible eso. Nadie puede desmentir que estamos parados sin saber lo que pasó definitivamente con más de 1000 ciudadanas chilenas, y no sabemos dónde están. Y nos piden que perdonemos. ¿A quién perdono? ¿Cómo lo perdono? Si ni siquiera me lo han pedido. De ahí yo veré si perdono o no. Yo no voy a perdonar. No voy a perdonar, aunque me lo pidan. De hecho, yo siempre he dicho, siempre lo dije, si a mí me dan un ejemplo bien grosero, si a mí me dicen, mira, estos son los que mataron a tu hermano, que ya los conozco, los vi, los escupí en Bahía Blanca, cuando entraron al juicio. Si me dicen, ellos son los que mataron a tu hermano, aquí tienes un arma, dispárale. Y yo no les disparo. No les disparo. Porque yo creo que esa es la diferencia. Nosotros hemos aprendido a tener un comportamiento, no sé si decir ético. No quiero dármelas de que estamos dando clases de moral y que estamos por una supremacía moral que otros no. Pero la vida, lo que nos ha tocado vivir y nuestras convicciones nos hacen ser un poquito diferentes.
En lo demás somos bien iguales. Nosotros reímos, lloramos, echamos la talla, nos gustan distintas actividades, me gusta mucho el fútbol, me gusta hacer deporte, todavía lo hago, me gusta la música, tenemos cosas como todos otros, pero en esto tenemos una diferencia. Y eso es lo que nos mantiene en pie, y eso es lo que nos hace persistir en aportar. Nosotros no lo hacemos desde la nostalgia. Nosotros lo hacemos si hacemos ejercicios de memoria, si buscamos verdad y justicia, es para aportar a una sociedad. Contribuir. Qué importante lo que dices tú, Carlos, en el fondo de que aquí no el estar, el permanecer, el buscar, el perseverar en la búsqueda o en hablar de estos temas, la búsqueda de la justicia, no es desde la nostalgia. Aquí me imagino que también hay un tema emocional muy potente en la historia de ustedes dos y de miles y miles de familias, pero hay una decisión, ¿no? Como bien dices tú, de aportar a que esto no ocurra de nuevo, ¿no? De aportar desde lo propositivo, desde la vida, del amor a la vida. Lo que yo leo de tus palabras en el fondo aquí, como nosotros decidimos, cuando él decía, el compañero con el que tú te encontraste en ese momento de reclusión y de tortura, los que sobrevivan, cuéntenlo, desde el amor a la vida, finalmente, no desde la búsqueda o de la permanencia de la existencia porque hay rencor, porque hay odio, que me imagino que en algún momento, no lo sé, eso me imagino es muy personal, que en algún momento, y humano también, ¿no? Y humano, ¿no? Que en algún momento eso ocurre y pasa y se siente, pero finalmente la decisión, al menos de lo que en ti, digamos, ha sido la vida. Y la alegría de vivir. Yo vivo alegre, todos los que me conocen tengo un humor muy negro, muy especial, pero siempre ando con mi humor. A lo mejor es un escudo que tengo, ¿cierto? Puede ser. Pero la alegría de vivir, de estar contento, cada día que uno vive uno debe estar contento porque sobrevivimos. Yo soy sobreviviente y muchas y muchos somos sobrevivientes de la prisión política, de la tortura, de las pérdidas de nuestros compañeros, entre los cuales está mi hermano, y muchos y varios que yo conocí aquí en Temuco. Fui compañero de algunos de ellos también, en la Universidad Técnica del Estado, militando también con otros. Pero desde esa mirada hay una alegría de vivir, aportar, y no quedarnos sumidos en el dolor. Voy a contar un hecho que hace un ratito lo estábamos conversando. Cuando tú hablabas del odio y de la venganza. Una vez estábamos en una reunión con el presidente de la Corte de Apelaciones de su época, ahora unos 10 años atrás. Nosotros le mandamos una carta por una razón, creo que era porque habían aplicado la medida de prescripción, y él, a través de su secretaria, tomaron el teléfono y dijeron, ¿por qué no vienen a conversar con él? Y fuimos como directiva. Nicole también estaba. Y él empezó con una perorata que duró 15 minutos, hablaba solo él. Y entonces le preguntamos, ministro, ¿podemos hablar nosotros? Y cuando nosotros empezamos a hablar, él nos interrumpió nuevamente y empezó a contar historias de que él había sido vecino de un militar que era un capitán, un chiquillo joven, que era un buen padre, un buen vecino, bueno esposo, bla, 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 bla. Y que ahora estaba condenado, no sé qué cosa. Entonces, cuando nosotros le retrucamos, él nos dijo que nosotros andábamos buscando venganza. El presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, nosotros le dijimos, yo se lo dije, ministro, lo que usted acaba de hacer no es darnos una bofetada. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, ese era el punto que yo quería decir, de que en realidad el sistema jurídico se instituye en las sociedades desde modelos muy, muy básicos hasta que llega a ser todo este conglomerado de todo este sistema, digamos, estatal y todo este ordenamiento jurídico y todo, justamente por varias razones, entre ellas que se considera que la vida del ser humano tiene un valor que no es solamente para su familia, sus padres, sus hijos, su esposa, su esposo, sino que para la sociedad toda. Es lo que se llama un bien jurídico. Entonces, cuando se atenta contra la vida, se está dañando a la sociedad. Por lo tanto, tú no tienes que, si hay algo que le ocurra a un ser querido, como digo, en un ataque, en un robo, tú no tienes que ver cómo te lo vas a resolver, cómo vas a encontrarlo, sino que el Estado lo hace por ti. Porque el sistema de justicia está justamente hecho para sacarte esa responsabilidad a las víctimas y los familiares y decir, nosotros como Estado llevamos a cabo este proceso judicial de acuerdo a normas, porque este daño que se hizo contra esta persona fue contra toda la sociedad y nosotros somos, digamos, la instancia que está a cargo de eso. Entonces, no está
ya la relación directa que podía existir a nivel tribal, en que tú con tu familia ibas y le pegabas a la otra familia y había, ya, esto se arregló. Eso ya no existe. Nosotros vivimos en una sociedad moderna. Para eso está el sistema judicial, para eso está el sistema de policía, etcétera. Entonces, cuando está esa relación en que te hacen tener como esa intimidad con las personas que crearon ese daño horroroso en tu familia, en ti misma, están como destruyendo todo lo que hay de la sociedad moderna. La sociedad moderna es así. El Estado te protege. Cuando el Estado no te protege y te vulnera, el Estado se hace responsable. El Estado tiene obligaciones. Y eso está siendo ignorado completamente en el relato natural de la gente. Pero lo otro que yo quería simplemente irme un poquito a Memoria Viva y al piquete de Londres, y yo agradezco la opinión de Carlos, pero yo quiero decir que las cosas a nivel de movimiento social, de agencia social, se logran porque se logran en el colectivo. Y como todos los colectivos son humanos, hay personas que son más buenas o que le gustan más algunos elementos, hay otras que... Pero yo recuerdo los tiempos del piquete de Londres, lo recuerdo, eso sí, con mucha nostalgia, porque todos los momentos en que nosotros hemos podido hacer como una resistencia activa son momentos de felicidad para nosotros, porque no siempre hemos tenido la oportunidad. Entonces, pero yo recuerdo estando hasta muy tarde en la noche frente a la Plaza del Parlamento en un invierno londinense, digamos, que horroroso, y de todo, o sea, personas que preparaban las pancartas, personas que traían la prensa, personas que daban entrevistas en diferentes, todos de nuestro piquete, personas que nos traían todas las noches 2 militantes de partidos políticos de la UP, digamos, 2 militantes que habían sufrido exilio forzado, prisión política, tortura, asesinato de amigos, pues ellos venían todas las noches a darnos una sopa caliente y todo eso, que nosotros no habríamos podido porque nosotros íbamos directo del trabajo para allá. Y después la ayuda del exilio europeo, movilizado del exilio de otros lugares que llegaban en buses a ayudarnos. O sea, yo creo que cuando se escriba la historia del exilio como parte de la resistencia a la dictadura, esos son momentos de luz, son momentos en que a diferencia de otros momentos que pusimos mucho esfuerzo y no logramos absolutamente nada, en ese momento se lograron cosas. Y Memoria Viva, que llega a tener cerca de 1 millón de visitantes al día y que es el único sitio que existe web en el mundo donde están las víctimas, los criminales, centros de detención, etcétera, y que se usa como una herramienta específica y de mucha utilidad para todos los casos judiciales. Es un trabajo colectivo. Yo estoy aparte. Yo soy parte de la directiva, digamos, de esta agrupación, y yo creo contenido con respecto a las víctimas. Tenemos otro compañero que crea contenido con respecto a los criminales, tenemos otra compañera que las pone al día, tenemos otras personas que hacen diferentes tareas, y es una tarea que se construye todos los días. O sea, nosotros trabajamos todos los días por Memoria Viva. Pero la gran satisfacción que tenemos, nosotros estamos haciendo el trabajo que el Estado no ha hecho. Porque este trabajo tú lo ves en Argentina, hay sitios, hay más de un sitio donde están las fichas de todas las víctimas, muy detallado. Eso no existe. Ni el Museo de la Memoria, ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni ninguna comisión que haya armado, ni la Subsecretaría de Derechos Humanos. Nadie tiene el sitio con el alcance, la historia, la profundidad, la rigurosidad, porque está hecho de acuerdo a estándares internacionales con respecto a la data, que tiene Memoria Viva. Y eso te explica por qué el trabajo de derechos humanos en Chile lo estamos haciendo nosotros y no el Estado. Lo estamos haciendo nosotros que venimos del lado de las víctimas. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el Estado no está haciéndolo en ese momento? En este momento de los 50 años, la gente nos está pidiendo a nosotros Memoria Viva. Hoy yo estoy trabajando en eso. ¿Me puede dar una lista de todos los funcionarios públicos de la Araucanía con las reparticiones públicas porque queremos hacerles un homenaje? Y la otra persona, me escriben de Santiago, ¿nos puedes hacer una lista de todos los detenidos desaparecidos ejecutados políticos menores de 18 años? No hay un lugar que tú lo encuentres en Chile, no existe.
No existe. Hay pedazos aquí llenos de errores, pedazos allá llenos de errores. O sea, finalmente, como para ir ya cerrando, el trabajo de Memoria Viva tiene mucho que ver con lo que incluso el nombre de este podcast, ¿no? Son piezas de la memoria que ustedes van construyendo y que van armando de alguna manera como el símbolo, digamos, del programa. ¿Puedo decir algo al final? Como un puzzle que yo creo que claramente siempre van a faltar piezas Sí. cuando no hemos encontrado a todos y todas, ¿no? Carlos, Sí, y con eso ya vamos. lo que yo quería decir es que lo que planteaba Nicole creo que es una muy buena síntesis de que el Estado de Chile, independientemente de quién lo haya administrado en su momento, después de la dictadura, nunca tuvo la decisión ni la voluntad política de hacer este trabajo. Porque eso de alguna manera enlaza con lo que decíamos antes, que tiene que ver con esta transición que se pactó, ¿cierto? Por lo tanto, se hizo como que se hacía, pero se quedaba ahí mismo. Uno va con alguna autoridad, yo he estado 4 presidentes de la República, con 3, perdón, y no te pueden dar un abrazo, se emocionan, te palmotean la espalda, pero tú sabes que saliendo de ahí, quedamos ahí mismo donde estábamos. Palabras bonitas, emociones. Nosotros esperamos este año que sí haya una diferencia. El Plan Nacional de Búsqueda, que está ahí, porque nosotros, la Coordinación de Agrupaciones Familiares del país, lo puso en el programa del candidato Boric, en entrevista con él. Después, cuando fue electo, él lo ingresó a su programa de gobierno. Esperamos que cumpla su palabra. De hecho, nosotros estuvimos con el ministro de Justicia en La Serena. Cordero. Sí, el ministro Cordero, todo un día trabajando sobre esto. El otro día estuvimos acá en Temuco con una reunión de toda la zona sur de las agrupaciones, también desde Santiago, mostrando lo que nos habían mostrado a nosotros ya en La Serena. Esperamos que nosotros tenemos que dar una respuesta al gobierno. Esta semana nos vamos a juntar virtualmente las agrupaciones del país para entregarle nuestra respuesta respecto a ese plan, que fue corregido ya una vez a instancias nuestras. Y esperamos, creo, no tenemos la respuesta definitiva todavía, tenemos que juntarnos, pero se ve bien expectado. Esperamos que si esto fuera así, el presidente de la República lo lance el 30 de agosto de este año, que es el Día Internacional de Protección a las Víctimas de Desaparición Forzada. Ese es el compromiso que existe. Por lo tanto, este año, en ese sentido, esperamos, y es un plan de política pública, no es un plan de un gobierno, ¿ya? Que va a tener financiamiento propio y no tiene límite de cierre en el tiempo. Que eso es importante. Eso es muy importante, de tal manera que el trabajo se haga con calidad y con la pertinencia y cruzando todos los datos. Y aquí algo que yo se lo dije al presidente Boric el año pasado cuando estuvimos en La Moneda. Presidente, usted como presidente de la República y jefe de Estado, porque esa es la responsabilidad que él tiene, las instituciones del Estado dependen de usted, pues, presidente. Las instituciones además tienen que entregar su archivo, porque ahí seguramente hay mucha información respecto para saber qué pasó con nuestros familiares que no están, saber dónde están, dónde los enterraron, dónde los sepultaron, cuál fue porque si uno revisa, y Nicole esto lo sabe mejor que yo, si uno revisa las causas judiciales, incluso los fallos, nadie aporta datos sobre eso. Habrá alguna excepción, muy poca. Me parece que en el caso de Tucapel Jiménez, porque Arturo Herrera aportó, no se llama Arturo, pero Herrera Jiménez aportó información, ¿cierto? Pero no sabemos, porque ellos nunca han asumido. Ellos lo único que intentan es zafar. Y si no zafan, piden la medida de prescripción, piden rebajas por esta situación de no tiene antecedentes anteriores, bla, 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 bla. Pero que donde hayan, y de ahí hay una crítica hacia la justicia. La justicia no ha tenido entre sus objetivos encontrar. Solo hacer sanción sobre el crimen cometido. Pero no es la búsqueda. No es la búsqueda. Entonces, el Plan Nacional de Búsqueda, nosotros esperamos que sí pueda cumplir ese papel y los resultados sean positivos. Sabemos que probablemente no vamos a saber de todas y todos, pero hay que avanzar en esto. Y ahí tiene que haber una voluntad. Y en eso yo reconozco la voluntad del presidente actual. Él se ha comprometido con eso y nosotros esperamos que cumpla. Así es.
Gracias, Carlos. Gracias, Nicole, de nuevo. Nos vamos a encontrar seguramente en otros capítulos más, Nicole, como parte del centro también de Ecomemoria, que vamos a conversar en las próximas semanas también de esa iniciativa. Nada, pues agradecer, decir a la gente que nos siga viendo y escuchando, porque hoy día las plataformas nos permiten ambas cosas al mismo tiempo, que estamos haciendo también este podcast, ¿no? Con mucho compromiso, con mucha también esperanza de aportar en las nuevas generaciones sobre la historia de nuestro país y estas piezas de esta memoria que tenemos que reconstruir. Así es que agradecidos, chao, nos Muchas despedimos, que estén muy bien. Nos Muchas vemos gracias. en otro podcast. Chao.